Video tutorial número 4 del curso de Fundamentos Básicos de PHP. Les habla su servidor Jorge Luis Jiménez Martínez desde la hermosa ciudad de Mérida, en Venezuela, para sadrijolat.com. En este tutorial vamos ya a comenzar a trabajar con las variables. Además de esto, vamos a ver qué tipo de datos maneja PHP. Y con esto comenzaremos ya o seguiremos adentrándonos en el trabajo con el lenguaje de programación PHP. Cada vez que realicemos un video vamos a empezar a escribir más y más código, que es realmente lo que la mayoría de nosotros queremos. Así que, sin más, vamos a comenzar. En PHP, como en la mayoría de los lenguajes de programación, las variables son contenedores que se usan temporalmente para almacenar valores. Estos valores pueden ser numéricos, pueden ser de texto o incluso datos más complejos, ¿no? PHP soporta 8 tipos de datos. 4 de ellos son escalares, entre los cuales se encuentran el tipo booleano, que puede ser true o false, o verdadero o falso; el integer, que es el tipo de dato entero; está el llamado punto flotante o floating point, que se refiere a los números decimales; y están también los tipos string o tipo cadena de caracteres. También existen dos tipos no escalares, que son los arrays o los arreglos o matrices, como queramos llamarlo, y los objetos, que este tipo de datos más que todo lo vamos a ver cuando veamos o cuando empecemos a ver a PHP orientado a objetos. Otros dos datos que se suman a los 6 anteriores son los tipos de datos resource, resource, de los cuales hablaremos más adelante cuando tengamos que interactuar con bases de datos. Esto lo más seguro sea cuando comencemos a trabajar con aplicaciones web, ¿sí? Y el último de ellos es el tipo de dato nulo, ¿ok? Que es realmente es un tipo especial de valor o un tipo especial de datos que no tiene valor, ¿ok? Las variables en PHP, para escribirlas o para nombrarlas, siguen ciertas reglas, ¿no? La primera de ellas es que las variables comienzan con un signo de dólar. Esto es lo que identifica a las variables en PHP. Su nombre siempre debe comenzar con este signo para que PHP las pueda reconocer. Además de esto, las variables deben de contener o contienen o pueden contener una combinación de letras, números o underscore, o el llamado guión bajo, ¿okay? Por ponerle un ejemplo, el que vemos en pantalla, primer underscore o guión bajo, primer nombre. Esto es un nombre correcto de variable. Otra de las reglas que siguen los nombres de las variables en PHP es que luego del signo de dólar, el primer carácter tiene que ser un número o un guión bajo, ¿ok? Nunca puede ser un número. Esta es otra de las reglas a seguir. Estas son reglas que no nos tenemos que aprender realmente de memoria. Esto con la práctica poco a poco se va obteniendo. Y una última regla que quiero que vean es la siguiente, y es bastante importante porque es algo que nombraremos mucho, sobre todo cuando trabajemos con programación orientada a objetos, y es el tema del case sensitive, ¿ok? Esto significa de que el nombre de las variables en PHP, cuando se dice que es case sensitive,
es que distingue entre minúsculas y mayúsculas. Es decir, si yo coloco primer nombre y la N la utilizo en minúscula, no es igual a que yo diga primer nombre en mayúscula, ¿ok? Esta es una variable que tenemos aquí y esta sería otra variable. Primer nombre. Son variables totalmente diferentes y las cuales pueden almacenar datos diferentes. Es decir, que aquí yo podría colocar, esta es la manera de inicializar una variable con el signo de igual más el valor. Puedo colocar un string, que en el próximo tutorial hablaremos un poco más de los strings. Puedo colocar mi primer nombre Jorge Luis, ¿ok? Y nombre, o mi primer nombre con N mayúscula, puedo colocar Jorge Alexander, ¿ok? Esto es totalmente correcto. Si ahora yo imprimo estas variables, por decir, vamos a imprimir echo primer nombre, aquí ya el programa me lo reconoce, ¿sí? Si yo lo imprimo, una cosa que tenemos que notar aquí cuando estamos imprimiendo es que, como estoy imprimiendo una variable, las variables, una de sus características es que la puedo imprimir con echo sin las comillas dobles, ¿no? Ahora le doy a guardar y abro el navegador, que ya lo tengo abierto por cuestiones de tiempo, y al darle a actualizar me aparece o me imprime en pantalla el nombre de Jorge Luis. Ahora, si yo me voy a Supply Intent y cambio la N minúscula por la N mayúscula, le doy a guardar con control S, voy al navegador, actualizo y me imprime ahora por pantalla Jorge Alexander, ¿ok? Aquí podemos observar que en este caso me imprime dos variables totalmente diferentes, ¿sí? Esto es importante saberlo, ¿no? De que las variables pueden ser case sensitive, ¿ok? Ahora, para seguir dando ejemplos con las variables, quiero mostrarles que PHP tiene ciertas variables que son o que están ya predefinidas o que ya realizan algún tipo de función o me imprimen algún tipo de no sé, algún dato que yo necesite con respecto al navegador o alguna otra cosa del sistema, ¿no? Estas variables son las llamadas $server. Estas variables ya son variables predefinidas. Yo las voy a imprimir en pantalla y para ello voy a utilizar la función printr. La función printr es una función que me permite imprimir las variables predefinidas que ya se encuentran en el navegador. Esta función también la voy a utilizar para cuando ya veamos formularios que enviemos variables por vía post. Esta función es bastante, si se puede decir, útil al momento de nosotros verificar cuáles son los datos que están enviados por pantalla o gracias al método post. Realmente porque me imprime un array de variables que van por el navegador, ¿ok? Ahora, vamos a ver el ejemplo. Si yo utilizo printr para imprimir las variables predefinidas, le doy a guardar y me voy al navegador y ahora voy a ver aquí una serie de variables que ya están definidas en estos momentos, ¿ok? Y que son utilizadas o que están siendo utilizadas durante la ejecución de este script. Aquí se ven un poco desordenadas. Yo voy a presionar control U en el navegador que me sirve para yo poder observar el código fuente de la página que estoy viendo en estos momentos, ¿ok? Esto es lo mismo que nosotros observábamos en la página anterior. Aquí yo tengo mi código HTML y aquí está el array de variables predefinidas que están siendo utilizadas en este momento, ¿ok? Aquí hay muchas, como por ejemplo el lenguaje que me aparece aquí, que estoy utilizando el español.
la variable predefinida HTTP User Agents, que me indica el tipo de navegador que estoy usando, que en este caso es Chrome, como lo pueden ver aquí. Además de esto, vamos a ver, me indica, por ejemplo, el tipo de software del servidor que estoy utilizando, que es el Apache, el nombre del servidor, que es localhost, la dirección del servidor, que es en los dobles 2.1, que significa localhost, además del puerto del servidor, que es el puerto 80. Aquí también me muestra el document root, que es sham en la carpeta ht2. ¿Ok? Estos son, como ya indiqué, son variables que están predefinidas en el sistema. Para finalizar, vamos a empezar a escribir un pequeño script donde vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver sobre las variables, ¿no? Comencemos. Aquí vamos a colocar una variable que se va a llamar primer nombre. ¿Sí? Mi primer nombre lo voy a encerrar entre comillas dobles, que va a ser un string. ¿Ok? Y aparte de esto vamos a utilizar una variable predefinida que se va a llamar navegador. A navegador le vamos a asignar el valor de server, lo encierro lo encierro para llamar a HTTP ISO user agent. ¿Ok? Luego vamos a imprimir por pantalla, en minúscula, hola. Utilicemos aquí para colocar el nombre en negritas, como ya vimos anteriormente que podemos utilizar HTML junto con PHP. Y aquí vamos a imprimir la variable primer nombre. Hola, primer nombre. Damos un salto de línea. ¿Sí? Y abajo y debajo vamos a imprimir. Usted está usando dos puntos e imprimo la variable navegador. ¿Ok? Si nos vamos ahora al navegador y le damos a imprimir, o le damos a actualizar, perdón, me dice: hola Jorge Luis, usted está usando, y me aparece el navegador que en estos momentos estoy trabajando. ¿Ok? Esta es una forma de trabajar o de imprimir, como ya podemos ver, un string junto con una variable, que ya lo habíamos visto en el tutorial anterior. En el próximo tutorial comenzaremos a ver las variables con más detalle, y la primera de ellas que vamos a trabajar es el tipo de datos string. Así que esto es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.